Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este capítulo el tema características geométricas. Hasta ahora hemos visto nosotros que ante una determinada sección, ante una determinada figura, conocíamos ciertas características, como por ejemplo el perímetro, la base, la altura, la superficie. Esas son características de una figura. Esta figura eventualmente puede representar a una sección de un elemento estructural. Es decir, yo tengo por ejemplo ahí ese rectángulo, lo dibujo en perspectiva, y ese rectángulo pertenece a una sección de un elemento estructural, una de las infinitas secciones. Bien, ahora vamos a aprender otras características, además de las que ya conocemos: perímetro, superficie, base, altura. Otras que son necesarias para el cálculo de las estructuras. Empezando por el concepto de baricentro. Baricentro. ¿Qué es el baricentro? ¿Qué es el baricentro de una sección? Es el punto donde yo puedo considerar concentrada a toda la superficie para los efectos de realizar cálculos. Por ejemplo, para tomar distancias. ¿Qué significa eso? Supongamos yo acá tengo esta superficie. Está a una determinada distancia de este eje. ¿Y a qué distancia va a estar esta superficie con respecto a este eje? ¿A la separación que hay desde la fibra inferior? No. Va a estar a una distancia desde el baricentro, que ahora vamos a ver cómo lo determinamos, del baricentro de esa figura hasta este eje. En este caso, en un rectángulo podemos hallar el baricentro como la intersección de las diagonales que se juntan por los vértices, es decir, ahí y ahí, o como la intersección de los ejes de simetría. Yo acá tengo un eje de simetría y acá tengo otro eje de simetría. Un eje X, podríamos llamar, que pasa por el baricentro G, y un eje Y. Al baricentro lo vamos a designar con la letra G. ¿Está bien? Que viene de gravedad. Entonces, si yo quiero tomar la distancia que hay de esta figura a este eje, va a ser la que le corresponde a desde el baricentro hasta ese eje. Yo voy a poder considerar entonces, como definición de baricentro, el punto material, donde puedo considerar concentrada a toda la superficie a los efectos de realizar cálculos, es decir, a tomar distancias. Por ejemplo, yo ahora digo, tengo otro rectángulo que en vez de estar así, el mismo rectángulo está acostado. Supongamos que tiene las mismas medidas. Ahora el baricentro está en la intersección de los ejes de simetría. Ese es el baricentro G. La separación de la fibra inferior hasta el eje analizado es la misma. Lo que cambió ahora es la distancia que hay del baricentro a ese eje. Bien, para todo lo que son figuras simples, figuras que tengan ejes de simetría, por ejemplo, como veíamos recién, el rectángulo, el cuadrado o el círculo, o eventualmente también, por ejemplo, un perfil normal doble T. Bien, todos estos ejes, todas estas figuras, tienen ejes de simetría. Bueno, la circunferencia tiene ejes de simetrías por todos lados, ¿no? Infinitos. Acá tengo un eje de simetría vertical, un eje de simetría horizontal. El baricentro para todas estas figuras simples va a estar ubicado en la intersección de los ejes de simetría. Si yo tengo un triángulo, ¿está bien? Ahí ya el baricentro no está en la intersección de los ejes de simetría, está en la intersección de las medianas, ¿está bien? Yo ahí la mitad de ahí, la mitad de ahí y la mitad de ahí, ahí tengo la ubicación del baricentro de un triángulo. Ahora también podríamos tener otro tipo de figuras, figuras que no tienen ejes de simetrías. Supongamos que yo tengo un perfil U, un perfil normal U, ahí un eje de simetría lo conozco, es este que está acá. Acá sí tengo un eje de simetría, para arriba y para abajo. Pero con respecto al vertical, no hay simetría en el eje vertical. Es decir que
la ubicación del eje vertical, yo en principio no la sé. Pero para todos los que son perfiles, por ejemplo el perfil U, o el perfil L, o cualquier otro tipo de perfil, ¿está bien? Los ejes baricéntricos, ¿bien? Los ejes baricéntricos, la ubicación de los mismos podemos averiguarlas de las tablas del fabricante, ¿está bien? El fabricante me va a dar la excentricidad, la letra E, que hay desde el filo exterior hasta la ubicación del baricentro. Bien, acá tenemos el baricentro G. Lo mismo acá para el perfil L. El perfil L eventualmente tendríamos como un eje de simetría acá, en este sentido, ahí. Es decir, uno de los ejes podríamos tenerlo. Entonces, para lo que son todas figuras simples o figuras tabuladas, como son los perfiles, podemos conocer la ubicación del baricentro sin problema. Ahora, ¿qué sucede cuando la figura no es una figura simple o está tabulada en alguna tabla de algún fabricante? Por ejemplo, supongamos que tenemos una sección que es, no sé, así, que está conformada, por ejemplo, por dos tirantes de madera. ¿Bien? Entonces, acá no vamos a saber, en principio, tan fácilmente como dónde está el baricentro. Supongamos que yo divido este rectángulo, lo divido en dos rectángulos conocidos, donde yo puedo averiguar el baricentro de cada uno de estos rectángulos en particular. Acá tengo uno y acá tengo otro. Bien. Entonces, yo me puedo imaginar que dentro de esta área, dentro de este sector, va a estar el baricentro conformado por esta figura compuesta. ¿Está bien? Compuesta por dos figuras simples. Pero la ubicación exacta no lo sé. Lo que estoy seguro es que, por ejemplo, no va a estar acá. Y no va a estar acá. También sé que va a estar si tengo una superficie con que puedo considerar concentrada acá y otra concentrada acá, va a estar por este sector. No va a estar afuera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora nosotros para averiguar la ubicación de baricentros de figuras no simétricas o no tabuladas? Bueno, nos vamos a valer de otra característica geométrica, de una propiedad que puede tener una superficie, que es lo que se conoce con el nombre de momento estático. Momento estático. El momento estático, que se simboliza con la letra Q, no es ni más ni menos que superficie por distancia, o área por distancia. Área por distancia. Bien, entonces, supongamos, si yo quiero calcular el momento estático de esta área con respecto a este eje, es base por altura, es la superficie, y la distancia es esta distancia que está acá. Es la distancia que hay desde el baricentro a este eje. Bien, si yo lo estoy calculando con respecto a un eje, por ejemplo, un eje X, ¿está bien? Esta distancia va a ser una distancia en Y. Ahora, ¿cómo llamaríamos nosotros a eso? Bien, entonces, tenemos que establecer ejes cartesianos para tener un sistema de referencia. Yo digo, tengo acá, esta es mi superficie, bien, esta es mi superficie, este es mi eje X, este es mi eje Y, esta es mi área. Entonces digo, el momento estático con respecto al eje X, bien, de esta área es igual al área 1, llamemos área 1, por la distancia que hay de acá hasta acá. Esta distancia es la ordenada al origen. ¿Está bien? Esta distancia es I1. I1, ¿está bien? I1 es la distancia que hay de acá hasta acá. Esto es I1. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Bien, nosotros siempre que tengamos figuras compuestas, como por ejemplo la recién que estábamos viendo ahí, yo tengo esta figura que está acá, ahí, y yo voy a establecer un eje X. Supongamos este que está acá. Este es mi eje X. Y este es mi eje Y. Bien, estoy suponiendo positivo para abajo. Bueno, si yo tengo acá ahora dos figuras simples,
que conforman una figura compuesta, yo podría calcular el momento estático de toda esta figura compuesta con respecto al eje X. Haciendo que, bueno, yo puedo calcular el momento estático de esta figura compuesta haciendo sumatoria de áreas por sus ordenadas. ¿Está bien? Acá básicamente, ¿qué estoy diciendo? Área 1 por distancia 1 más área 2 por distancia 2. ¿Bien? Entonces, yo tengo esta figura compuesta que está ahora conformada por dos elementos. A esta área le voy a llamar área 2 y a esta le voy a llamar área 3. ¿Está bien? Para diferenciarle de esta área 1, que es el caso que vimos antes. Entonces, si yo calculo el momento estático de esta figura conformada por dos figuras simples, voy a tener momento estático es igual a área 2 por la distancia que hay de área 2 al eje X. Estoy calculando el eje X. Esto que está acá es el I2, que es esta distancia acá en vertical. ¿Saben? Que es la ordenada al eje X. Esto es I2. Más área 3 por, ahora la distancia que hay de este rectángulo a este eje, que es esta distancia que hay acá, que es I3. ¿Está bien? Esto que está acá esa distancia es I3. Y esta distancia es I2. Entonces ahora tengo acá I3. Bien, esto que acabamos de hacer, hemos calculado el momento estático de esta figura compuesta por dos figuras simples, ¿está bien? Con respecto al eje X, un eje X de referencia cualquiera. Ahora yo digo, bueno, pero yo quiero averiguar la ubicación del baricentro de la figura compuesta, o sea, ¿dónde está el baricentro de todo esto? Bueno, veamos. Ahora voy a dibujar de vuelta esta figura, la voy a dibujar de vuelta acá. Es exactamente la misma figura. Ahí pongo mis ejes de referencia, eje X positivo, eje Y positivo. Ahora, yo no sé dónde está el baricentro, pero yo sé que va a estar más o menos por acá. También no importa exactamente dónde, sé que va a estar por acá, va a estar en algún lugar. Supongamos que está como por ahí. Bien, ahí pongo G, este es mi baricentro G. Y yo, para poder averiguar la ubicación, necesito saber dónde está la abscisa del eje del baricentro G y su ordenada. ¿Está bien? El X del punto G y el Y del punto G. Entonces yo digo, bueno, ahora yo tengo esta figura completa, toda esta figura completa, ahí, que la estoy marcando acá en rojo, toda esta figura completa tiene un área. Ese es el área total. Yo voy a calcular ahora el momento estático de la figura completa, de vuelta, teniendo en cuenta todo esto como, ahora, área total, es decir, en este caso es área 2 más área 3, ¿está bien? Que son mis dos áreas, por la distancia que hay de G al eje X, es decir, IG. IG es la ordenada de mi punto G, de mi baricentro. Entonces, este QX y este QX es el mismo. Yo acá lo calculé por separado y acá lo calculé como todo junto. Entonces, yo ahora podría igualar estas dos ecuaciones. Entonces tengo área total por IG es igual que área 2 por I2 más área 3 por I3. Y ahora yo estaba tratando de averiguar mi baricentro. Entonces digo, bueno, las áreas yo las conozco. La ubicación de los baricentros parciales también las conozco porque calculo base por altura de cada una de estas figuras. Entonces yo acá puedo despejar que IG es igual que área 2 por I2 más área 3 por I3 dividido área total.
Entonces yo acá ya pude averiguar la ubicación de mi eje que pasa, mi eje X que pasa por G. Este es mi eje X que pasa por G. ¿Está bien? Pude averiguar la ubicación del punto baricentro, nada más que, bueno, en este caso en su ordenada. Entonces, esto lo podemos traducir en una fórmula. Básicamente, yo puedo calcular la ordenada del punto G como haciendo la sumatoria de cada una de las áreas por su ordenada dividido el área total. Bien, si yo quiero averiguar la ubicación del baricentro, en este caso en principio por su ordenada, la puedo calcular como sumatoria de cada una de las áreas por la ordenada de cada una de las áreas en forma independiente. Ahora podríamos hacer lo mismo con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, para averiguar el XG, es decir, la abscisa del punto G. ¿Para qué? Para averiguar la ubicación del eje Y que pasa por G. Este sería el Y que pasa por G, por el punto G. Y este sería el eje X que pasa por G. Que son diferentes ejes a los cartesianos, ¿está bien? Que tienen como origen, que uno los pone como sistema de referencia para averiguar después la ubicación real de estos dos ejes. Bueno, ahora podríamos hacer lo mismo con respecto al eje Y, ¿está bien? Serían las mismas cuentas, nada más que ahora, cuando yo digo calcular el momento estático con respecto al eje X, ahora voy a calcular el momento estático con respecto al eje Y. Y va a ser lo mismo, va a ser área 2 por ahora el X, ¿está bien? El X, acá yo voy a marcar, acá tengo, este es mi X3 y este es mi X2. Entonces, el X3 es la distancia que hay del área 3 al eje Y. Y el X2 es la distancia que hay del área 2 al eje Y. Entonces, si yo calculo el momento estático con respecto al eje Y, voy a tener área 2 por X2 más área 3 por X3. Lo mismo, ahora si calculo acá esto mismo con respecto ahora al eje Y, pero de la figura completa. Voy a tener el área total por el XG va a ser igual a área 2 por X2 más área 3 por X3. ¿Está bien? Esto que estamos poniendo acá, estamos diciendo que el momento estático que produce la figura compuesta completa con respecto a este eje Y con esta distancia es lo mismo que este momento estático con respecto al eje Y de cada una de las partes. De acá de vuelta podemos sacar el área total, la pasamos dividiendo y me queda XG. Me queda como XG es igual a la sumatoria de cada una de las áreas por su X dividido el área total. Bien, entonces yo acá tengo el X de la figura 2, el X de la figura 3 y el X del baricentro G. Entonces, para averiguar cuánto vale la abscisa del punto baricéntrico, lo calculo como área 2 por X2, área 3 por X3, bueno, si fuese área 1 por X1. Este sub I básicamente está esperando que fuese un número. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Tengo área 1, X1, área 2, X2 y así sucesivamente. Bien, entonces, hemos visto lo que significa el baricentro de una sección y lo que significa el momento estático.
Ahora, siguiendo con momento estático. Momento estático es superficie por distancia. Entonces yo tengo acá un eje, una figura, acá tengo un eje de simetría. Yo ya sé que este eje que está acá es el eje Y que pasa por G, y este eje que está acá es el eje X que pasa por G, para esta figura simple. Yo digo, calculo el momento estático de esta figura con respecto a este eje. Tenemos esta distancia, que la podemos llamar distancia Y. Entonces, el momento estático con respecto al eje X de esta figura es área por Y. En este caso sería la figura 1. Ahora, ¿qué sucede si yo digo, bueno, quiero calcular el momento estático de esta área con respecto a que este eje que está acá lo voy a considerar que está pasando por el baricentro? Es decir, digo, bueno, a ver, ¿qué sucede si yo quiero calcular el momento estático de esta figura con respecto a este eje que está acá? Con respecto al eje X baricéntrico, es decir, que coincide con el baricentro. Ahora, la distancia, esta distancia Y, es 0, porque este eje, yo en vez de que esté alejado de mi figura, está pasando por el baricentro. Entonces mi distancia es 0. Entonces, ¿cuánto vale el momento estático de una figura con respecto al eje baricéntrico? Vale 0. Pero sin embargo, para nosotros, para fines de hacer cálculos y para futuras operaciones de cálculos estructurales, nos es útil calcular el momento estático que ocurre en alguno de los lados del eje, es decir, ya sea para un lado o para el otro del eje, en donde el momento estático siempre pase por el baricentro. El momento estático que ocurre de un lado es igual al momento estático que ocurre del otro lado. ¿Qué significa eso? Bueno, precisamente eso. Si yo calculo esta área por esta distancia, es lo mismo que esta área por esta distancia. Si yo tengo sistemas de referencias, por ejemplo, eje Y positivo para abajo y negativo para arriba, yo acá voy a tener área 1 por I1, digamos, tengo área 1 por I1 más área 2 por I2 igual a, las áreas son iguales, los I, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces la suma de esto me va a dar igual a 0. Pero les decía que, sin embargo, para nosotros, para los efectos de realizar cálculos más adelante, nos es útil conocer este valor. ¿Bien? Conocer el valor del momento estático de lo que podríamos llamar como media figura con respecto al eje baricéntrico. Entonces veamos acá qué sucede en este ejemplo. Yo acá tengo la base y la altura es esta completa que viene de ahí, desde la fibra abajo de todo hasta arriba de todo. Entonces esta división es h sobre 2. Si yo quiero calcular el momento estático de, por ejemplo, de un rectángulo con respecto a su eje X baricéntrico, lo voy a poder calcular, como siempre, teniendo en cuenta media figura, como el área que está por arriba. El área que está por arriba es B por H sobre 2. Bien, base por altura sobre 2. Y ahora, la distancia, esto es área, y la distancia es la distancia que hay desde este baricentro hasta el eje X, que vendría a ser H sobre 4. Entonces esto me queda que, por ejemplo, el momento estático de un rectángulo, considerando siempre media figura, lo puedo obtener como B por H cuadrado sobre 8. Bien, si bien, digamos, tal vez esta cuenta no la vayamos a volver a utilizar, es importante entender que yo siempre que tenga cualquier figura, supongamos la que teníamos antes, y tengo acá un eje X que pasa por ahí, yo digo, bueno, quiero calcular el momento estático que se produce de media figura dividiéndola en como si pasara por el baricentro G. Entonces yo puedo calcularlo teniendo en cuenta
la parte de arriba, que es toda esta área que estoy rayando acá, o la parte de abajo, donde la parte de arriba va a estar a una distancia que estoy marcando acá en azul, y la parte de abajo va a estar a una distancia que estoy marcando ahí en verde. Si yo hago área azul por el I azul, ¿está bien? Y hago área 2 por I2, ¿está bien? Este es 2, este es I2, este es I1. El momento estático que produce la superficie que está por encima del eje analizado es igual que el momento estático que se produce por la superficie que está por debajo del eje analizado. Estos dos valores son iguales y esa es una de las propiedades que tiene los ejes baricéntricos. Los ejes baricéntricos, siempre para ellos, el momento estático es igual a 0. Y eso es, para yo lograr 0, tengo que sumar valores. Si yo tengo dos valores, si yo calculo el momento estático acá, de esto más esto, bien, de esto más esto más esto, me tiene que dar igual a 0. Porque nosotros hemos visto que el momento estático con respecto a un eje baricéntrico hemos entendido que es igual a 0, porque toda esta figura, si yo la calculo superficie por distancia, la distancia es 0. Entonces, si yo tengo que sumar todo lo que está arriba más todo lo que está abajo, estos dos valores, la suma de ambos me tiene que dar igual a 0. Para que eso ocurra, estos dos valores son iguales y contrarios, uno positivo y uno negativo. Ahora, ¿cómo uno es positivo y otro negativo? Y porque yo voy a tener un sistema de referencia, un eje Y, que para arriba va a ser positivo y para abajo negativo, o al revés, como ustedes quieran considerar la convención de signos. Entonces, uno de estos valores, uno de estos Y, va a ser negativo y el otro positivo. Entonces, estos dos valores me van a dar iguales y uno positivo y otro negativo para que den 0. Bien, con esto hemos visto un poco lo que es el momento estático y el baricentro de una de las figuras simples y de las figuras compuestas. Vamos a ver ahora lo que se conoce con el nombre de momento de inercia. De inercia, o directamente como más conocida, la inercia de una sección. Volviendo a la figura rectangular. Supongamos que yo tengo acá una viga, una sección de una viga, por ejemplo ahí esto va en perspectiva. Entonces la sección de una viga, yo esta misma viga, un tirante de madera, la puedo colocar en el sentido vertical o en el sentido horizontal, es decir, acostada. Bien, la sección es la misma, el área es la misma, el centro, el baricentro es el mismo, la ubicación es la misma, lo único que estoy cambiando es la disposición de la figura con respecto a el eje X que pasa por el baricentro. El eje X que pasa por el baricentro. ¿Está bien? O sea, cambié la disposición de la figura. Ahora, la inercia no es ni más ni menos que una propiedad que tiene una sección de darnos un valor, de cuantificarnos un valor de resistencia de la sección a la flexión. ¿Está bien? Yo esto me puedo imaginar, esta viga está simplemente apoyada, tiene unos apoyos en cada uno de los extremos. Esta área distribuida de esta forma va a resistir mejor a la flexión que esta otra. ¿Está bien? Básicamente esta se va a flexionar más, va a tener una flecha superior. El momento de inercia nos va a permitir tener un valor de esa resistencia, esa capacidad, que básicamente está analizando cómo está distribuida una superficie de acuerdo a sus ejes, baricéntricos. ¿Está bien? Nos da cómo está distribuida. Un valor que uno dice, bueno,
A ver, yo acá tengo una mejor optimización de la distribución de la superficie para resistir a la flexión en este caso que en este otro caso. Y ahora esa cuantificación de distribución se logra a través de tener en cuenta la distancia ahora al eje analizado, nada más que con una variación exponencial, es decir, en este caso una variación cuadrática. Mientras más alejada tenga yo la superficie del eje analizada, la inercia va a aumentar al cuadrado. Antes el momento estático aumentaba directamente proporcional. Aumentaba la distancia, aumentaba el momento estático en forma lineal. Ahora la variación es cuadrática. El momento de inercia para figuras simples, por ejemplo para rectángulos, si yo quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico, eje XG, y con respecto al eje YG, la inercia con respecto al eje, vamos corriendo la hoja para arriba, ahí. La inercia con respecto al eje XG o la inercia con respecto al eje X de este rectángulo es base por altura al cubo sobre 12. ¿Está bien? Siendo esta la base y esta la altura. Y la inercia con respecto al eje Y es base cubo por h sobre 2. En el caso del cuadrado, las inercias son iguales. Tenemos ahora a esta medida, la podemos llamar el lado A. Este es mi eje X y este es mi eje Y. La inercia en X es igual a la inercia en Y, es igual a la cuarta sobre 12. En el caso de la circunferencia, bueno, cualquiera de los ejes, cualquier eje que yo trace va a ser un eje baricéntrico y va a ser de simetría. Es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Bien, después con respecto a perfiles normales doble-T, perfiles U, perfiles L, cualquier otro tipo de perfil, la inercia propia de los perfiles, ya sea la inercia en X o la inercia en Y, sale de las tablas del fabricante. ¿Está bien? Todo lo que sean inercias de secciones geométricas tabuladas sale de lo que el fabricante me indica. Bien, estos valores, fíjense que hablábamos que la variación de la distancia con respecto al área y el caso anterior, yo acá tengo básicamente un área que a medida que va aumentando la distancia, va aumentando en forma cuadrática. Es decir, que aumenta en forma exponencial. La inercia es área por distancia al cuadrado. Entonces eso me da una unidad en centímetros cuarta. Fíjense acá. Yo acá tengo base por altura, es área. Y lo multiplico por una distancia al cuadrado. Es decir, centímetros cuadrados por centímetro cuadrado, me queda que la unidad es centímetros cuarta. Entonces, todo lo que sea inercia, lo vamos a medir como su unidad en centímetros cuarta. ¿Por qué? Porque es área por distancia al cuadrado. Centímetro cuadrado, base por altura, por distancia al cuadrado. H al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Ahora, todo esto cuando estamos teniendo en cuenta ejes que son baricéntricos. Es decir, ejes, yo tengo acá el rectángulo de vuelta, tengo mi eje X. Todo lo que hemos visto hasta recién eran figuras simples, sencillas, y habíamos calculado la inercia con respecto a ejes baricéntricos propios del rectángulo. Pero ¿qué sucede si yo ahora quiero calcular la inercia de esta superficie con respecto a un eje no baricéntrico? Con respecto a este eje que está acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, aquí nos vamos a valer del teorema de Steiner. Teorema de Steiner.
el teorema de Steiner pudo determinar que la inercia de una figura con respecto a un eje paralelo a un eje específico de la figura simple es igual que la inercia propia de esa figura con respecto al eje paralelo más el área de esa figura por la distancia que hay de esa figura al eje analizado. ¿Está bien? Ahora supongamos a este eje lo llamo eje x2, a este eje x1. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Veamos. Estoy calculando la inercia de esta figura que tiene una base, que tiene una altura, y la llamamos figura 1. Entonces la inercia con respecto de esa figura con respecto al eje x2, ¿está bien?, es igual que la inercia propia de ese rectángulo con respecto a su eje x1 más el área de esa figura por la distancia que hay de 1 al eje x2. Esta distancia que está acá es esta distancia que está acá, distancia que hay de 1 al eje x2. Pero nosotros habíamos visto que inercia era área por distancia al cuadrado. ¿Está bien? No se olviden de ese cuadrado, que lo tendría que haber nombrado apenas especifiqué lo que significaba el teorema de Steiner. El teorema de Steiner dice entonces que la inercia de una figura con respecto a un eje paralelo es igual que la inercia propia de la figura con respecto a su eje más el área de esa figura por la distancia que hay de esa figura al eje analizado al cuadrado. ¿Para qué nos va a servir esto? Bien, nos sirve para poder calcular la inercia de figuras compuestas. Por ejemplo, yo tengo acá, volvemos a dibujar nuestros dos rectángulos. Rectángulo 1, rectángulo 2. Entonces, cada uno de estos rectángulos tiene un eje propio. Un eje propio, un eje X que pasa por acá. Este sería el eje X de la figura 1 y este sería el eje X de la figura 2. Bien, ahora yo voy a tener también, como por acá, en algún lugar de como por acá, voy a tener el eje X que pasa por el baricentro, el eje X, G. Este es el eje X que pasa por el baricentro G. Entonces yo digo, bueno, yo quiero calcular la inercia ahora de la figura completa, de la figura compuesta por estos dos rectángulos. Lo voy a calcular como utilizando esta cuenta, haciendo la inercia ahora con respecto de esta figura compuesta, con respecto al eje X que pasa por G, por el baricentro general, va a ser igual que la inercia propia, empezando por ejemplo por la figura 1, la inercia propia de este rectángulo con respecto a su eje, es decir, la inercia de la figura 1, la inercia en X de la figura 1, más el área 1, que la voy a hacer acá por ejemplo en verde, ahí, esto es área 1, por la distancia que hay del área 1 al eje XG. Esta distancia que está acá, ahí, ahora sería mi eje de referencia. Yo podría tomar como mi eje X ahora, este es mi 0. ¿Está bien? Este es mi 0, mi eje 0, mi eje de abscisa. Y esta distancia que está acá es I1. Es la distancia que hay en I, en el sentido I, hasta el eje X1. Esta es la distancia I1. Y esta distancia hay que elevarla al cuadrado, no nos olvidemos del cuadrado. Ahora hago lo mismo con la otra figura, más la inercia en X de la figura 2, más
área 2 por, ahora de vuelta, esta distancia que está acá. Esa distancia es I2. Es la distancia que hay de mi eje X, ahora mi 0 es este. Yo antes había tomado un eje de referencia externo, ahora tomo un eje de referencia interno. Esta distancia en I, esta distancia I2, la pongo acá y va al cuadrado. Y con esto puedo obtener la inercia en X de la figura esta completa. Es decir, como fórmula podemos utilizar que la inercia en X, pasando por G, de una figura compuesta, lo podemos calcular como la sumatoria de las inercias en X propias de cada una de las figuras, más, acá le pongo sub I, porque el sub I significa 1, 2, 3, 4, más el área, sub I, área 1, área 2, área 3, por la distancia en el sentido Y, es decir, la ordenada que hay, teniendo en cuenta que ahora mi eje X, mi eje 0 es este, de cada uno de estos baricentros al cuadrado. Bien, y con esto aplicando Steiner podemos calcular la inercia en X de una figura compuesta. Bueno, lo mismo podríamos hacer ahora con respecto al eje Y. ¿Está bien? Vuelvo a dibujar ahora mi figura y vamos a hacerlo con respecto al eje Y. Ahora tengo, con respecto al eje Y, tengo el eje Y propio de la figura 1, este es el I1, este eje que está acá es el I2, el baricentro general de la figura compuesta, supongamos que está como por acá, este es el IG, el eje Y que pasa por G, este es mi baricentro G, y de vuelta. Entonces, ahora voy a calcular la inercia de la figura compuesta, completa, con respecto al eje IG, como la inercia propia de cada una de las figuras, es decir, la inercia en Y ahora, con respecto al eje Y, de la figura 1, más área 1 por, y ahora la distancia, este es mi eje Y, mi eje 0, ¿está bien?, de las ordenadas. La distancia que hay de acá hasta acá, esa distancia, si este es mi 0, este sería mi X1. Esta distancia que está acá es el X del baricentro del área 1, el X1. X1 al cuadrado. Ahora, y lo mismo con el área 2. Me fijo, la inercia propia del área 2 más área 2 por, ahora la distancia que hay de acá hasta acá, esta distancia, esa distancia es X2, que si es positivo para la derecha, es negativo para la izquierda. X2 será un valor negativo, pero como las distancias las estamos elevando al cuadrado, no hace falta tener en cuenta el signo de la coordenada, ¿está bien? Porque al fin y al cabo lo estoy elevando al cuadrado, lo mismo que veíamos acá arriba. Si para arriba un valor es positivo y para el otro negativo, al fin y al cabo yo después esto, al elevarlo al cuadrado, se me cancela y me queda todo positivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Y bueno, estamos calculando la inercia con respecto al eje Y como la sumatoria de las inercias propias de cada una de las secciones en el mismo sentido, ¿está bien? En el sentido Y, la inercia con respecto al eje Y, más el área de cada una de esas figuras por la distancia que se toma en el sentido X. La distancia que hay del área 1 hasta el eje Y es en el sentido X. Entonces es X sub Y al cuadrado. Como veíamos, siempre que tengamos área por distancia al cuadrado y todo esto que está acá son valores en centímetros cuarta. ¿Por qué centímetros cuarta? Porque es área por
distancia al cuadrado. Bien, después vamos a hacer ejercicios numéricos de esto como para que se termine de comprender la metodología de cálculo. Bueno, nos quedaría por ver un par de conceptos más. Hemos visto baricentro, momento estático, momento de inercia, y ahora vamos a ver módulo resistente. Módulo resistente. Es una característica geométrica que nos va a ser muy útil o indispensable a la hora de poder dimensionar elementos solicitados a flexión más adelante. El módulo resistente, básicamente tenemos dos tipos de módulo resistente. El módulo resistente elástico y el módulo resistente plástico. El módulo resistente elástico se simboliza con la letra S, puede ser con respecto al eje X o con respecto al eje Y, y el módulo resistente plástico se simboliza con la letra Z. ¿Y de qué va a depender que yo tenga que utilizar uno o el otro? Va a depender de el tipo de cálculo al cual yo, o el tipo de dimensionado al cual yo tenga que pretender. Si el método dimensionado es durante el periodo elástico, por ejemplo cuando se trabaja con tensiones admisibles o cuando trabajo por ejemplo con madera, se estudia todo en base a un régimen elástico. Entonces yo voy a necesitar de el módulo resistente elástico. Si yo estoy haciendo un dimensionado, por ejemplo en LRFD, que el reglamento establece un estudio hasta llegar a la plastificación de la sección, es decir, por ejemplo cuando estoy trabajando con acero, yo voy a necesitar el módulo resistente plástico. Estos, en esta etapa, no es tan importante que se sepa para cuándo se va a utilizar. Por ahora nosotros estamos viendo que son características geométricas. ¿Está bien? Después, más adelante, vamos a ver bien por qué se utiliza una o la otra y para qué es. Pero bueno, básicamente son dos características que dependen de la forma de la sección y de la inercia. Y veamos cada una de ellas. Si yo tengo una sección, bueno, vamos a hacer siempre la misma, vamos a hacerla ahí con un poquito más exagerado. Vamos a dibujar de vuelta los ejes X e Y que pasan por G. Este es el eje X que pasa por G. Este es el eje YG y ese es el punto G. El módulo resistente elástico en X se calcula como la inercia en X con respecto al baricentro, con respecto al eje XG, dividido la distancia más alejada que hay desde ese eje a la fibra más alejada, valga la redundancia. Va de vuelta. El I máximo es la distancia que hay desde el eje XG hasta la fibra más alejada. La fibra más alejada, ¿dónde está? Acá. ¿Acá arriba o acá abajo? Evidentemente está acá abajo, es esta distancia que está acá. El I máximo. Si este es mi eje X, es mi línea 0, la ordenada más grande, la fibra más grande ocurre en esta distancia I. En este caso, en este ejemplo. Bien, fíjense que si nosotros acá teníamos centímetros cuarta, y acá tenemos centímetros, significa que el módulo resistente va a tener una unidad de centímetros cúbicos. Bien, veamos ahora módulo resistente elástico con respecto al eje Y. Bueno, es la inercia con respecto al eje YG dividido ahora el X máximo. Veamos, esa que estamos acá, tenemos el eje YG, la inercia propia del eje YG que hemos calculado antes. Esta es la inercia en X y la inercia en Y, ya hemos aprendido a calcular. Ahora podemos calcular el módulo resistente elástico con respecto al eje X y con respecto al eje Y como las inercias dividido la distancia que hay a la fibra más alejada. Con respecto al eje Y, el X máximo yo tengo la fibra más alejada con respecto al eje X, pareciera que es esta que está acá. Esta distancia que está acá
esto es el X máximo. Esta fibra es la más alejada y esta distancia es la distancia más alejada con respecto al eje Y, medida obviamente en el eje X. ¿Está bien? Siempre que yo quiero medir de un punto hasta acá, tengo que medir la distancia en este sentido. Este es el eje Y, este es mi punto, ¿está bien? Esta es la fibra, la distancia la tomo en el sentido de X. Bien, las unidades centímetros cúbicos. Módulo resistente elástico. El módulo resistente plástico es fácil, se calcula como 2 veces el momento estático con respecto a ese mismo eje. ¿Qué significa eso? Momento estático lo vimos hace un montón, al principio de las hojas, como por acá. Ahí. ¿Cómo calculábamos momento estático? Como sumatoria de áreas por distancia. ¿Está bien? Área 1 por distancia 1, área 2 por distancia 2. ¿Está bien? Siempre teniendo en cuenta media figura. ¿Está bien? Media figura. Si yo estoy calculando ahora, por ejemplo, acá, digo, quiero calcular momento estático de esta figura. Cuando digo media figura, tengo que decir, bueno, voy a elegir o la parte de arriba o la parte de abajo. Supongamos que elijo la parte de abajo, que me parece más fácil. La parte de abajo, entonces yo quiero calcular el momento estático de esta figura con respecto a este eje, y bueno, es esta área por la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Está bien? Esta distancia en Y. ¿Está bien? Que sería, bueno, hemos hecho todos los cálculos y podríamos calcularlo. ¿Está bien? Si podemos calcular el I máximo, esta es la mitad de la distancia, esta es la diferencia. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo resistente plástico? Como 2 veces el momento estático. Momento estático siempre de media figura, que lo puedo calcular para abajo o para arriba. Bueno, lo mismo con respecto al sentido en Y. Módulo resistente plástico en Y, 2 veces QI. Bien, es decir, yo lo podría calcular, el I es un poquito más complicado. Yo acá tengo el eje Y, lo puedo calcular, no, para la izquierda, a la izquierda voy a hacer acá, con respecto al I, área por distancia. Podría tomar el área de este lado, que es esta que está acá, y ahí no sé si no me estoy tapando con la mano, es toda esa área, por la distancia que hay del baricentro de toda esta área hasta el eje Y, es decir, esta X, que es la mitad de esta distancia. ¿Está bien? Estoy teniendo en cuenta ahora el área que tengo acá a la izquierda. Bien, por último, esto es módulo resistente, elástico y plástico. Y por último nos queda por ver algo que vamos a utilizar cuando hagamos cálculos de elementos comprimidos, elementos que van a estar sometidos a la compresión y que se puede producir el fenómeno de pandeo, que es el radio de giro. El radio de giro es una característica que tienen las secciones, las áreas, que relaciona la cantidad de inercia que tiene esa determinada sección en relación al área. ¿Está bien? Es decir, que hay como una evaluación de la optimización de la inercia que yo tengo en relación al área. La fórmula es esta, ¿también? El radio de giro en el sentido de X, con respecto al eje X, es igual a la inercia en X, con respecto al eje X, que ya hemos calculado, dividido el área total. Entonces, ¿qué es lo que está evaluando el radio de giro? Que la proporción que yo tengo, o que yo logro de inercia con relación al área que consumo. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que bueno, que a mí me va a convenir lograr mucha inercia con poca área para tener mucho radio de giro. ¿Se entiende? Yo mientras más inercia tenga con menor área, voy a obtener un radio de giro mayor, logrando y obteniendo una sección más aprovechada que si tengo mucha área en relación con respecto a la inercia. Bueno, lo mismo con respecto al eje Y. ¿Está bien? El radio de giro con respecto al eje Y es la inercia con respecto al área. Volviendo al tema del aprovechamiento. Supongamos, si yo tengo una sección cuadrada llena, completa, voy a tener, y calculo, tengo el área,
tanto, tengo la inercia, tanto. Ahora, yo con esta misma área, puedo hacer una sección tubular. Es una sección que tiene la misma cantidad de área. El área es la misma, la parte rayada es la misma. Obviamente el lado es más grande para obtener la misma área. ¿Por qué? Porque tiene un vacío ahí adentro. Entonces con ambas áreas, yo acá voy a obtener una inercia y acá voy a obtener otra inercia. Esta es 1, 1, 2, 2. ¿Está bien? Área 1, inercia en 1, área 2, inercia 2. Al tener ambos las mismas áreas, pero esta área en la sección 2, que es hueca, al estar más alejada el área con respecto a los ejes, la inercia 2 va a ser mucho más grande que la inercia en 1. ¿Está bien? Porque el área se separó del centro, se alejó. Con lo cual va a obtener un radio de giro mucho más grande. Va a obtener una optimización de la sección mucho más grande. Eso es por lo cual muchas veces, por ejemplo, para columnas, la sección ideal es la que es una sección tubular. Además que, por ejemplo, siempre que tengamos columnas, supongamos que yo digo, bueno, pero yo la columna no la quiero hacer cuadrada. La hago, por ejemplo, rectangular. Si yo hago una columna rectangular, algo que veremos más adelante, vamos a comprender que en una columna la probabilidad de que se produzca el fenómeno de pandeo va a surgir siempre en relación a la menor inercia. Fíjense, yo acá tengo la columna y cuando comprimo se puede producir el fenómeno de pandeo para el lado de menor inercia. Es decir, como dice el dicho, el hilo se corta por lo más delgado. En este caso sería la columna se deforma para su menor inercia. Entonces, al fin y al cabo, a mí me va a convenir siempre en columnas, utilizar secciones que tengan inercias y áreas y radio de giros parecidos en ambos sentidos. ¿Está bien? Las secciones ideal, digamos, la sección ideal es la tubular circular, ¿no? Que es la que tiene la superficie bien simétrica para todos los sentidos y aleja el área de los baricentros. Puedo tener también, por ejemplo, un perfil normal doble T, pero de alas anchas. ¿Está bien? Que tiene buena inercia en los dos sentidos. Estas secciones son las ideales para columnas. Pero para vigas, para elementos solicitados a flexión, a mí me conviene tener una buena inercia en uno de los sentidos. ¿Por qué? Porque en el otro sentido, la flexión va a ocurrir con respecto al eje X, en este caso. Porque la deformación y la sección va a rotar alrededor del eje X y las distancias se van a tomar con respecto al eje X. Para lo que vendrían a ser elementos solicitados a flexión, siempre conviene que haya uno de los lados predomine sobre el otro para obtener más inercia en un sentido y menos en el otro para optimizar los recursos, porque yo no gano mucho aumentando el ancho de la viga. Yo gano cuando alejo bien la superficie, la alejo del eje analizado. Bien, con esto hemos visto un pequeño pantallazo de los conceptos básicos de las características geométricas que van a ser útiles para futuros cálculos estructurales.